muchos llamados, pocos escogidos. Van a buscar en Mateo 22, del versículo 1 al 14. Mateo 22, versículo 1 al 14. Busquen ahí en su texto. Bueno, hemos dicho que, amados hermanos y queridos oyentes, muchos llamados, pocos escogidos. Ese es el nombre del mensaje de esta mañana. Se encuentra en Mateo 22, versículos 1 al 14. Hermana, por favor, ¿puede leer? Mateo 22, 1 al 14. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a su negocio. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Amén. Bien, esta es palabra de nuestro Señor Jesús, directa de él, esta parábola de la fiesta de las bodas. Se refiere a futuro en las bodas del Cordero. Entonces, ¿cuál es la razón por cuál o por qué muchos son llamados, pero pocos escogidos? Tú puedes convertirte, querido hermano oyente, en uno de estos escogidos. Porque como dice ahí Jesús en Mateo 13, he aquí que el sembrador salió a sembrar. Siempre está sembrando. ¿Y cuál es el tema cuando está sembrando? Que la siembra a veces cae, algunos oyen la palabra del reino, pero no la entienden. Y luego el enemigo se las arrebata del corazón, dice. Otro de los granos va a caer en aquellos que oyen la palabra al momento y la reciben con gozo, dice. Pero viene la aflicción porque no tienen raíz, o viene la persecución de la palabra por causa de ella, tropiezan y se van. Otros dentro del sembrado están aquellos que están entre espinas. ¿Qué significa eso? El afán de la vida, ¿cierto? Las riquezas, el hecho de hacer dinero, el hecho de viajar, el hecho de tener más cosas, hace que la palabra sea infructuosa en ella. Pero alguno en la siembra cae sobre buena tierra. Y esos son los que oyen la palabra y entienden la palabra y dan fruto a la larga. Por eso habla de muchos llamados, pero pocos escogidos. Esto nos debe hacer meditar en nuestro corazón. ¿Qué significa entonces? ¿Cuál es la diferencia entre ser llamado y ser escogido? ¿Cómo nosotros nos podemos asegurar que después de haber sido llamados somos realmente escogidos? En la parábola que se refería recién de las fiestas de boda, cuenta la historia de este rey,
y cuyo hijo se iba a casar. Sabemos que es una parábola de ilustración sobre la venida de nuestro Señor Jesús, cuando el Señor o Dios Padre mandó al Señor Jesús. El rey envió muchas invitaciones para ese gran día de la boda, pero no llegó ningún invitado. Cuando el rey envió a su sirviente a averiguar qué estaba realmente pasando con estos invitados, que encontró que ellos simplemente no estaban dispuestos a ir, no les interesaba la invitación que había hecho el rey. Estaban muy ocupados en sus asuntos, incluso despreciaron la invitación. Y el rey estaba entonces por eso muy furioso al escuchar esto. Y envió de nuevo a su sirviente. Esta vez sí les dijo: inviten a todas las personas que encuentren en la calle. Así la boda se llenó de invitados. Pero dentro de estos invitados apareció uno de los invitados con ropa no adecuada para la boda, así que fue echado fuera. Ese era un día de celebración de un gran significado, así que había que estar con ropas apropiadas para vestirse adecuadamente como el Señor llama a sus invitados. Por eso ahí encontramos que en Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos, dice, y demos gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Ahí estarán los escogidos, no todos los llamados, sino solamente los que han sido escogidos por Dios. ¿Qué significa entonces ser llamado, amados hermanos, querido oyente? La palabra llamar se usa varias veces en la Biblia, en diferentes contextos de la Biblia. En este caso, Jesús estaba usando la palabra llamado como una invitación. Él estaba invitando a la gente en general. Una invitación aquí a vivir una vida junto, sirviendo a Dios. Una invitación a ser para poder seguir sus pasos. Y finalmente una invitación a estar con Él por la eternidad. Ese es el llamado, ¿cierto? Ese es el discipulado. Es un llamado que Dios pone en el corazón y tiene maneras diferentes de ser percibidos. Cualquiera que tenga ocasión, hermano, de escuchar el Evangelio y tomar una decisión sobre convertirse o no en discípulo, supone estar entre estos muchos llamados. Muchos reciben la invitación. Ya veíamos el sembrador cuando sale a sembrar. Reciben la invitación. Pero ¿qué pasa? Jesús dio el trabajo a los discípulos de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es lo que estamos haciendo ahora nosotros, inclusive con esta radio evangelística. Pero, ¿quién de todos esos llamados por Dios llegan a ser escogidos? ¿Cuántos de esos llamados llegan a ser escogidos? ¿Qué significa entonces ser escogido? Es aceptar la invitación de parte nuestra, aceptarla con las condiciones que eso implica. Perder la vida en este mundo. Por ejemplo, voy a pedir a mi hermana que me lea Lucas 9, 23 y 24. Lucas 9, 23 y 24. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Es decir, sí al llamado y luego continuar viviendo como discípulo fiel. Dios nos llama, pero los escogidos son los que aceptan de todo corazón, aceptan la invitación y las condiciones que pone esa invitación. ¿Realmente dijo Jesús que debemos aborrecer a nuestros padres? Lucas, hermana, por favor, Lucas 14, 26 y 27. Lucas 14, 26 y 27. ¿Qué nos dice la palabra de Jesús? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esa es la que enseñaba el Señor Jesús, palabra directa de él, de ese mismo Señor Jesús. Aborrecer, hermano, es una palabra fuerte, muy fuerte aborrecer. ¿Realmente debemos aborrecer a nuestros padres, esposa, hijo, hermano, hermano, incluso a nosotros mismos? ¿Debemos aborrecer a padre y madre? ¿Puede nuevamente, hermana, leer Lucas 14:26? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Amén. Yo recuerdo, queridos hermanos, amados oyentes, que cuando antes que llegara a conocer a Cristo, cuando leía la Biblia y leía justamente este versículo, me chocó. ¿Cómo voy a aborrecer a mi padre y a mi madre? No lo entendía. Incluso cuando empecé a visitar a mis padres y les leí estos versículos, pero ¿cómo la Biblia puede mandar a que nos aborrezca? A nosotros que te criamos desde chico. Todos estaban espantados, no podían entenderlo. ¿Por qué? Porque ninguno tenía el Espíritu Santo que nos pudiera dar la iluminación y el entendimiento de lo que estaba ahí diciendo el Señor Jesús. No es eso, no es despreciar a nuestros padres, porque siempre debe con promesa que Dios nos da. ¿A qué se refería entonces el Señor Jesús? ¿Por qué las palabras tan fuertes? Primeramente, dice, sé mi discípulo. Ser discípulo de Jesús significa seguirlo donde quiera que nos dirija, donde quiera que Él nos envíe a través del Espíritu de Dios. Por ello tenemos herramienta para nuestra disposición. ¿Cuál es? Primero, la palabra de Dios, la cual nos guía cómo debemos nosotros vivir. Esa es nuestra fuente de enseñanza, de iluminación espiritual. Y segundo, el Espíritu Santo nos guía y nos enseña, pues que es nuestro asesor. Es la guía entonces que debemos seguir los discípulos de Cristo. Esto entonces significa, si otras personas empiezan a darnos consejos, opiniones o consuelos que van en contra de lo que el Espíritu de Dios nos dice, entonces debemos tomar una decisión de estar firme en nuestro pacto con Dios y ser obediente a nuestra fe. Ahí es cuando nosotros, si el papá, la mamá, el hermano, el tío, el primo, empiezan a querer dar opiniones, quieren involucrarse en nuestra vida espiritual, dando consejos contrarios a lo que Dios dice, es ahí donde nosotros debemos entonces tomar una decisión. Por eso habla de aborrecer, pero es tomar una decisión a ello. Esto entonces significa, en otras personas nos dan esos consejos. Hemos de renunciar a lo que sea necesario para ser discípulo de Cristo. Nosotros no podemos tomar consejo del pariente incrédulo, ni del padre o madre incrédula, ni del hermano incrédulo. Nosotros, primero, prioridad uno, es obedecer lo que Dios establece en su palabra. Y eso significa, como decía nuestra hermana, perder amistades, perder amigos, perder parientes, porque a mí también me pasó. También sufrí mucho desprecio de mis parientes cercanos por creer en la palabra y seguir en la palabra de Dios, inclusive de compañeros laborales. Esas son las condiciones que tenemos que pagar cuando aceptamos seguir a Cristo para ser escogido, no solamente llamado, sino escogido por Dios. Si esto requiere alejarnos de los demás, lo tenemos que hacer, que es lo que yo también hice en mi vida. Amigos y familiares pueden tratar de convencerlo de que algo no es tan malo, ¿cierto? No, si eso no es tan malo, ¿cómo se te ocurre? Hazlo nomás, si no está mal. Normalmente a veces escuchamos estas palabras, ¿no? Pero sabemos en nuestro corazón que sería un error para nosotros si como discípulos aceptamos ese tipo de consejo.
Pablo nos dice en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Tenemos la libertad de libre albedrío, podemos tomar decisiones. Podemos decir, bueno, lo hago, total, yo soy libre. Pero ¿me conviene esto? ¿Tendré buenos resultados si violo las normas de Dios o no sigo el principio de la información que Dios me da? Por eso tenemos que ser firmes y saber claramente dónde estamos y no permitir ser influenciados por ellos y poner nuestro discipulado por encima de todo este tipo de opiniones. Es esta situación donde debemos rechazar a veces a padre, madre, amigo y cualquiera que se interponga en el camino del discipulado. Cualquiera. A menudo tenemos que renunciar a algo, a lo que debemos aferrarnos o queremos aferrarnos en nuestra vida. Pero también hay una promesa. El Señor Jesús nos dijo en Mateo 19:29, y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijo o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Una hermosa bendición y promesa del Señor Jesús. Entonces, siempre la pregunta es, ¿no se supone que los cristianos deben seguir a Cristo? ¿Es despreciar nuestra vida? ¿Nos está señalando una baja autoestima esto? Habla de nuestros racionamientos humanos, sí, eso es lo que tenemos que dejar. Sentimientos que tratan de convencernos de ir en contra de lo que establece el Espíritu de Dios que nos está guiando en nuestra vida. A menudo debemos renunciar, entre otras cosas, a la flojera, por ejemplo. Somos flojos para congregarnos, flojos para levantarnos temprano, para ir a la congregación, para trabajar en la obra de Dios muchas veces. A la obstinación, a veces somos obstinados, llevados a nuestros propios principios e ideas carnales. A veces somos egoístas, egocéntricos. Queremos que todo el mundo gire en torno a nuestro, a lo que yo pienso, creo. O muchas veces dejar algo terrible, el orgullo, hermano. Seguimos muchas veces siendo orgullosos. Aún mantenemos resabios orgullosos de cuando estábamos en la carne. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿por qué hay tan pocos escogidos? Porque muchos no quieren pagar ese precio que hemos visto, lo que hemos establecido anteriormente. No quieren pagar el precio. Por eso, más afanados con la vida, van y renuncian a lo que han escuchado, al llamado de Dios. Por eso el Señor Jesús nos dice, ¿cierto? Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Poco. Gracias a Dios que nosotros lo hemos hallado. Y por eso vamos el camino escogido. Hemos abierto la puerta clave, ideal. Es difícil porque tenemos que renunciar a todo lo que el mundo ofrece. A nuestro egoísmo, decía, a nuestras propias ideas, a las opiniones, a los pensamientos, a nuestros propios sentimientos, a nuestra propia voluntad, pues, hermano, a nuestro propio carácter tenemos que renunciar y a los propios deseos de nuestra carne. Para ser elegido, tienes que probar que quieres estar en una vida nueva de todo corazón con Dios, donde no puedes dejarte influenciar por el mundo, ni por las relaciones de amistades, ni por el egoísmo. Es 100% de obediencia. 100% de obediencia y 100% de fidelidad a Dios. Jesús es el camino, hermano. Jesús es el camino y es un camino angosto. Jesús dijo, hay pocos que encuentran el camino angosto. ¿Sabes tú cómo encontrarlo? Jesús dijo, y eso lo encontramos gracias a Dios nosotros. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que el único camino, el de la puerta angosta que tú has abierto y has empezado a caminar, es el Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús vino al mundo a mostrarnos el camino, a seguir en ese camino. Eso significa que debemos andar como Él anduvo, queridos hermanos. Por tanto, debemos seguir las pisadas de nuestro Señor Jesús.
esas pisadas que Él nos enseñó cuando vino y estuvo vivo en medio de esta humanidad. Ese es el camino angosto. Por eso dice entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entrando en ese camino angosto, porque hemos encontrado la puerta, ¿cuál es la entrada del camino angosto? Pero antes de entrar en este camino angosto, tenemos que aplicar algo que Pablo nos dice en Filipenses 3, 7 y 8. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese es nuestro pensamiento antes de abrir la puerta angosta e entrar por ese camino angosto. Significa dejar atrás lo que Dios nos muestra que impiden que podamos andar por el camino angosto. Todo ese pensamiento y racionamiento humano que teníamos antes de conocerle. Toda esa confianza en nuestras propias habilidades. Ese honor y ese orgullo que llevábamos encima. Todo eso lo debemos estimar como pérdida por amor a Cristo. Y cuando ya hemos entrado en el camino, queridos hermanos y oyentes, debemos ser además hacedores de la palabra y no tan solo oidores, como dice el apóstol Santiago. Significa vencer el pecado de la carne. Entre otras cosas, decíamos, pereza. No buscar nuestras propias ventajas personales. No codiciar. No tener resentimiento ni orgullo, ni celos ni envidia. Significa dejar todo eso en el pasado de nuestras vidas. Ahora entendemos por qué se llama el camino angosto. Porque tenemos que pagar ese precio y dejar todas esas cosas fuera de nosotros. Por eso debemos estar dispuestos a recorrer ese camino por amor a Cristo. Pedro nos dice también, nos recuerda en 1 de Pedro 4, 1, 2, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, amados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermano, hay una libertad enorme incluso para no cometer pecado cuando somos tentados. Tenemos al Señor, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a la herramienta que Dios nos ha dado. Por eso que tenemos que aferrarnos a ella. En nuestras luchas diarias, cada uno de nosotros siempre está exponiendo las luchas diarias, cómo el enemigo ataca y quiere derrotarnos. Pero nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Lo que debemos, hermanos, querido oyente, si usted no conoce a Cristo, es que tú tienes que asegurarte de haber sido elegido. En 2 de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Qué nos dicen los versículos 5 y 8? Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. ¿Qué virtud? La valentía de David. La fe. La virtud es el efecto de la fe en acción. David fue un claro ejemplo de eso. A la virtud agreguémosles conocimiento, un gran ejemplo de Salomón. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. ¿Quién? El mejor ejemplo, Job. La paciencia de Job. A la paciencia agreguémosle piedad. El mejor ejemplo, el profeta Daniel. A la piedad, afecto fraternal. Nuestro mejor ejemplo,
Jonathan, amigo de David, y al afecto fraternal amor, ¿quién? Del apóstol Juan. Porque si a estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, amados hermanos, necesitamos amar a Jesús tanto como estemos dispuestos a ponerlo antes de cualquier otra prioridad en nuestra vida. Eso es lo que significa rechazar a padre, madre, hermano, pariente, incluso nuestra propia vida. Jesús nos amó tanto que renunció a su lugar en el cielo por nosotros. Ninguna cosa a la que tengamos que renunciar se compara con lo que hizo el Señor Jesús por nosotros. Toda persona que quiere ser escogido debe dar fruto, que son las virtudes, porque por los frutos nos conoceréis. Hermanos, por los frutos somos conocidos. Porque, como dice en Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Asimismo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, nos dijo el Señor Jesús. También el apóstol Santiago nos recuerda otra condición. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, y el varón quiere decir hombre y mujer, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Estas virtudes son las vestimentas de las bodas adecuadas que debemos tener para aceptar la invitación y vestirnos de lino fino adecuadamente, de modo que no seamos expulsados como aquel hombre que fue expulsado en la parábola. Así que, amados hermanos, muchos son llamados, muchos llegan a nuestros templos, muchos llegan a la grande, cierto, evangelismo, a los momentos de evangelismo grande, y tienen 1 mes, 2, 3, 4 meses de gran gozo, y después los vemos caminando en el mundo o haciendo lo que el mundo hace. ¿Por qué? No estuvieron nunca dispuestos a pagar el precio de lo que significa renunciar a la vida que teníamos antes, de puerta ancha, espaciosa de la vida, para tomar y abrir la puerta angosta, el camino que nos lleva a la vida y a la eternidad. Así que, hermano, qué felicidad que nosotros hemos abierto esa puerta, pequeña, angosta, pero hemos seguido el camino que Dios establece. Vamos a orar ahora, hermano. Voy a hablar primeramente a nuestros oyentes de radio que estén en este momento escuchando. Si tú, amado oyente, has escuchado este mensaje, ya has sido tocado en tu corazón y quieres saber cómo ser un hijo de Dios y tener una relación personal con Cristo, te invito a que repitas conmigo esta oración. Dios mío, sé que he andado lejos de tus caminos por mucho tiempo, pero ahora reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados, porque nada puedo hacer por salvarme yo mismo. Ahora creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que es tu Hijo, amado, que murió por mis pecados, y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal por toda la eternidad. Amén, amén y amén.